En este video vamos a aprender qué es el logaritmo y los conceptos y sus partes básicas. Bueno, por empezar tenemos que decir que el logaritmo sería la séptima operación matemática básica que existe. Si todos recordamos las operaciones que hemos aprendido desde que empezamos la escuela en la primaria, hemos visto la suma y la resta, que bueno, en suma y resta básicamente son operaciones inversas entre sí, ¿no? Después en grados superiores vimos la multiplicación y la división, que entre esas dos, multiplicación y división, también son operaciones recíprocas o inversas entre sí. Y en los últimos años de la primaria o primeros años de la secundaria vimos la potenciación y la radicación, es decir, calcular raíces. Y como sabemos, la potencia y la raíz son operaciones inversas entre sí también. Pero hay una operación nueva que se ve en años superiores, que es la logaritmación. Logaritmación viene de logaritmo. Así que la logaritmación es una operación inversa también a la potenciación. Por lo que de esta forma podemos observar que la potenciación tiene dos operaciones recíprocas, que una es la radicación y la otra es la logaritmación. Entonces, están muy relacionados, todo lo que es el cálculo de logaritmos está muy relacionado con el cálculo de la potencia. De hecho, a continuación vamos a ver que básicamente calcular el logaritmo de un número es encontrar el exponente de una potencia expresada de otra forma. Entonces, eso ya lo vamos a ver, pero podemos establecer que cuando hablamos entonces de logaritmo, lo vamos a escribir acá, básicamente cuando hablamos de logaritmo podemos decir que estamos hablando de buscar un exponente. Ahí está. Vamos a ver ahora cómo se calcula un logaritmo y cuáles son sus partes. Así que para eso vamos a borrar aquí. Y vamos a ver. El logaritmo tiene no es una fórmula, sino que es un modelo que dice algo como esto. Dice, se escribe la palabra log, bien, que significa logaritmo. Logaritmo veamos, esto se lee así: logaritmo en base b de a es igual a c. Es decir, que, bueno, para entender un poco, esta b de acá se llama base del logaritmo. El número que está acá, que es la a, esto es para que se empiecen a familiarizar con los nombres y las partes de los logaritmos. Esto se llama argumento. Y el resultado, que es la parte más importante del logaritmo, que es esto que está acá, esto precisamente se llama logaritmo, es decir, logaritmo se llama al resultado de la operación de logaritmación. Bueno, acá esta sería la forma simbólica, la forma general. Pero vamos a ver con un ejemplo concreto para que se entienda más claro. Supongamos que tenemos algo así: logaritmo en base 2 de 8. Fíjense, ¿cómo se lee esto? Tal como lo acabo de decir, logaritmo en base 2 de 8. 2 es la base del logaritmo y 8 es el argumento. Y lo que tengo que calcular es el resultado, lo que se llama como logaritmo. Bueno, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? Recuerden que la palabra logaritmo la podemos usar como
para que se entienda, cuando yo quiero calcular un logaritmo, lo que tengo que buscar es el exponente. Recuerden que les dije que todo lo que es logaritmo está muy relacionado con la potencia, por lo tanto vamos a hablar casi en los mismos términos. Entonces, como yo tengo que buscar el exponente, puedo decir esto, que el logaritmo en base 2 de 8, eso vale 3. ¿Por qué vale 3 esto? Por lo siguiente, porque la base, que es 2, elevada al logaritmo, me tiene que dar como resultado el argumento del mismo. Entonces, por eso digo que cuando yo quiero calcular un logaritmo, lo que tengo que hacer es buscar el exponente que la base se eleva para llegar al argumento. Veamos otro ejemplo para que quede claro. Supongamos que tenemos logaritmo en base 5 de 100... No, logaritmo en base 5 de 25. ¿Cuánto es eso? Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer es esta. ¿A qué exponente debo elevar la base para obtener el argumento? Es decir, 5 elevado a qué número me da 25? Bueno, la respuesta es 2. Y si se fijan, 5 elevado al cuadrado me da 25. Entonces, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Otro ejemplo podría ser, a ver esta. Logaritmo en base 7 de 1. ¿A qué es igual a eso? Entonces, la pregunta es, 7 elevado a qué número? Es decir, 7 elevado a qué exponente me da 1. Bueno, la respuesta es 0. Ya sabemos de años anteriores que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, teniendo recordando esa propiedad de la potencia, sabemos que 7 elevado a la 0 da 1. Bien, entonces básicamente eso es logaritmo. Ahora, logaritmo es un mundo completo. Esto es la definición básica, sencilla, clásica. Pero bueno, evidentemente hay logaritmos más complicados y hay muchas propiedades. Pero la idea de esta clase es simplemente saber cuáles son las partes básicas de un logaritmo y los cálculos principales. Por ejemplo, podemos tener algo como esto. Fíjense, logaritmo de 100. ¿Cuánto es esto? Y bueno, ustedes me dirán, bueno, profe, pero falta la base, falta el numerito chiquito de ahí. Bueno, en realidad, cuando tenemos la palabra logaritmo solo, sin la base, se supone que es una base 10. Estos se llaman logaritmos decimales. Es decir, cuando el logaritmo viene sin la base y dice la palabra log, se supone que ahí tiene una base 10. Eso pasa porque es un número, es un tipo de logaritmo en la base más usada. Es como, por ejemplo, cuando calculamos, no sé, la raíz cuadrada de 9. Y bueno, acá hay un 2, pero generalmente no se pone ese 2 de ahí. Pero sabemos que está, que es una raíz cuadrada. Bueno, con los logaritmos pasa lo mismo. Cuando esa base no está, sabemos que es base 10. Así que bueno, ¿cuánto sería el logaritmo de 100? Bueno, si yo tengo que acá, me doy cuenta que hay una base 10 ahí, 10 elevado a qué exponente me da 100. Y bueno, sería la 2. Bien, 10 al cuadrado da 100. También podemos saber que puede haber fracciones. Por ejemplo, algo como esto. Podemos tener un logaritmo que sea, no sé, logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de 1 sobre 4. Bueno, ¿cuál sería esa respuesta? Uno me puede decir, bueno, profe, eso es 2. Pero no es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al logaritmo, es decir, 2 elevado al cuadrado, no da un cuarto, sino que me da 4. Entonces, en estos casos que tengo como base número entero y el argumento es una fracción, o puede ser al revés,
puedo tener la base, una fracción y acá el argumento un número entero. Es decir, cuando tengo un número entero y una fracción en cualquiera de esas dos partes, lo que tengo que recordar es el tema del exponente negativo. El exponente negativo en matemática lo que hacía era invertir los valores. Bien, esta fórmula, cuando tengo un número elevado a la menos n, es decir, a un exponente negativo, lo que básicamente hacía era que lo transformaba en exponente positivo, pero lo invertía. Es decir, si estaba en el numerador, pasaba al denominador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, supongamos este número, a ver, 2 a la menos 3. Eso no es 8, sino que lo que me hace el exponente negativo, esto estoy repasando nada más, esto me invierte, como es exponente negativo, pasaría al denominador como exponente positivo 2 a la 3, y bueno, acá en este caso se completa, sabemos que tiene un 1 ahí, entonces al invertirlo queda de esa forma. Por lo tanto, ¿cuánto es la respuesta de eso? 1 sobre 8, 1 octavo. Entonces el exponente negativo lo que hace es eso. Ahora bien, veamos este ejemplo. 2 al cuadrado es 4. Entonces, como acá no tengo 4, sino que tengo un cuarto, significa que de 4 a un cuarto, la diferencia ahí es que uno está en el numerador y el otro está en el denominador. Por lo tanto, eso se tendría que invertir. Al invertirse, eso me hace que la respuesta final no sea 2, sino que sea menos 2. Es decir, siempre que tenga, resumiendo, una base entera y un argumento fraccionario, o viceversa, fracción y entero, las respuestas van a ser números negativos, es decir, logaritmos negativos, porque está fundamentado precisamente en las reglas de la potenciación con exponente negativo. Veamos otro ejemplo para que quede claro. Podremos tener así, logaritmo en base 1/2 de 16. ¿Cuánto da eso? 1/2 elevado a qué exponente me da 16. Yo no puedo decir que la respuesta de esto es 4. ¿Por qué? Porque 1/2, si yo lo elevo a la cuarta, eso me da 1, fíjense, distribuyo el numerador, 1 a la cuarta es 1 y abajo 2 a la cuarta es 16. Fíjense que 1/2 a la cuarta es 1 sobre 16. Y acá lo que yo tengo es 16, no 1 sobre 16. No es lo mismo comer 16 pizzas que una parte de 16. Entonces, es números totalmente diferentes. 1 dividido en 16 sería como comerme una pizza, la divido en 16 porciones y me como una partecita. Son números totalmente diferentes, 16 con 1 sobre 16. Entonces, cuando tengo situaciones como esta, que veo que hay una relación, 1/2 y 16, una fracción y un número entero, el resultado en realidad va a ser un número, un exponente negativo, porque lo que me va a hacer falta acá es precisamente invertir ese valor. Entonces, al invertirlo y al que me quede 16, como yo tengo que invertirlo, el resultado va a ser negativo. Es decir, resumiendo, siempre que tengan que invertir para obtener un resultado, el exponente va a ser negativo. Veamos más ejemplos de logaritmos. Supongamos que, no sé, podamos tener así, logaritmo en base 5 de 5. ¿Cuánto es eso? Bueno, la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque esto recuerden que es el exponente de la base. 5 elevado al exponente 1 me tiene que dar el argumento. Entonces, siempre que tenga la base y el mismo argumento, fíjense que va a ser 1. Podemos tener, por ejemplo, algo como esto. A ver, logaritmo en base 2/3 de 8 sobre 27.
Bueno, fíjense en acá. Acá tengo la base que es 2 tercios y el argumento que es 8 sobre 27. En este caso, como tengo dos fracciones, no siempre se va a trabajar con exponente negativo. Si se fijan, acá tengo el numerador 2 y acá el numerador 8. De 2 para llegar a 8, el exponente que necesito es el 3. Y de 3 para llegar a 27 también es el 3. Pero en este caso está bien así positivo. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. En este caso no se necesita invertir nada. Entonces por eso la respuesta queda 3 positivo. En cambio, fíjense en este ejemplo. Es decir, que esto estaría bien. Así como está directamente, es correcto. Ahora, fíjense para que vean la diferencia. Si yo tengo así, logaritmo en base, no sé, a ver, 5 medio. Y acá le vamos a poner 4 sobre 25. Entonces, ustedes me pueden decir acá tengo 5 medio y acá tengo 4 sobre 25. Entonces, lo primero que hacen, bueno, dicen, el logaritmo de eso es 2. Pero fíjense, el 5 al cuadrado, que es 25, estaría en el numerador. Y ahora lo tengo en el denominador. Fíjense que el 5 está en el numerador y el 25, que es la respuesta, está en el denominador. Y con el 2 pasa lo mismo. El 2 está en el denominador, está abajo de la fracción. 2 elevado, si yo aplico esto, ¿no? 2 elevado a la 2 me da 4, pero ahora lo tengo en el numerador. Acá sí se tuvieron que invertir los valores. Entonces, como acá sí se tuvieron que invertir, la respuesta va a ser negativa. Y la respuesta es menos 2. Fíjense la diferencia. Acá no fue negativa la respuesta porque la potencia del numerador quedó en el argumento y la del denominador quedó en el denominador. Entonces, como no tuve necesidad de invertir, no me dio como resultado exponente negativo. Bueno, básicamente esta es la primera clase. Para finalizar, lo que quería demostrar era qué tiene que ver el logaritmo con la potencia. Fíjense, supongamos que yo tengo la potencia 2 a la cuarta y eso da 16, ¿no? Recuerden que el exponente me indica cuántas veces multiplico la base. Esto sería 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Eso es la definición de potencia, ¿no? Bueno, fíjense. Esta potencia tiene dos operaciones inversas. Dijimos, la más conocida es la raíz. Cuando uno piensa en potencia, dice, bueno, tenemos la raíz como operación inversa. Entonces, fíjense, 2 a la cuarta es 16. ¿Cuál es la operación inversa? Bueno, le calculo la raíz cuarta 16 y eso da 2. O sea, que yo con la radicación lo que hago es obtener la base de la potencia. Y ahora, esta nueva operación, que es la logaritmación, ¿qué me dice? Me dice que el logaritmo en base, es decir, la base que es 2, de 16, ¿cuánto es? Bueno, ya sabemos que es 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta da 16. Entonces lo que hace el logaritmo es calcularme el exponente de esa potencia. Por eso se dice que la potencia tiene dos operaciones inversas. Una es la radicación, que lo que me hace es buscarme la base de la potencia, y la otra es la logaritmación o el logaritmo, que es lo que me busca es el exponente de esa potencia. Pero esto es simplemente para que se comprenda la teoría. Los logaritmos se aplican muchísimo en la vida cotidiana, sobre todo, no en la vida cotidiana nuestra del día a día, pero sí en la vida científica, en la vida tecnológica, en las ciencias naturales, en la medicina, como en clases posteriores y en videos posteriores vamos a ver cuáles son sus aplicaciones. Así que bueno, eso sería
esta primer clase como una introducción al mundo de los logaritmos.